También tenemos a Simone de Beauvoir. Ella, como les comento, se puede localizar entre la segunda y tercera ola del feminismo. Y creo que todos conocemos esta frase que dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Bueno, Simone de Beauvoir fue una mujer feminista que inicia sus estudios de género posterior a la Segunda Guerra Mundial. En su libro El segundo sexo, explica que el sistema que ha sido creado, este sistema patriarcal, lleva una construcción de subordinación de la mujer. Pero esto, ¿por qué se da? Se da precisamente por la heterodesignación, los roles como constructos sociales. Y ella también estudia a la mujer como la otredad. Llega, ¿qué escribieron? Bueno, los constructos sociales, les comento, esto basa al papel que tiene el hombre y la mujer. Es decir, lleva a que todos los roles que se han creado han sido creados por hombres. ¿En qué sentido? El no se nace mujer, se llega a serlo, refiere a que el paradigma o el estereotipo y este rol de mujer ha sido creado por los hombres. ¿Y para qué? Para la dominación y la subordinación de la mujer. Ella considera que el hombre es el objeto principal de la humanidad, como tenemos aquí al humano, y de ahí desprende lo que es el hombre. Pero la mujer no está aquí ni acá, ella está por aquí, siendo la otredad. Es decir, es algo ajena a lo que es el humano, pero ¿por qué ha sido así? La concepción se dio precisamente por esta heterodesignación y por esta educación patriarcal. ¿Y qué buscaba? Ella en el segundo sexo abarca una teoría de género feminista orientada a la emancipación de la mujer, que se tiene que librar de todos estos roles inculcados por este sistema, buscando así y llegar así a la independencia, independencia personal. Vi que en el chat comentaron sobre si se refería a las personas trans. Miren, en lo personal, la obra de Buboa, no sé, yo considero que no va orientada a la teoría trans. ¿Por qué? Porque si bien los trans no nacen siendo sujeto político de mujer, no pueden pertenecer a esta otra edad. Y no es porque yo lo niegue, o sea, es lo que yo quiero entenderlo así. Pero si quieren, eso lo dejamos para el final. Pero en lo personal, dudo que fuera orientada a esta teoría transgénero, pues precisamente ella estaba enfocada únicamente en dos géneros, lo que es el hombre y lo que es la mujer, orientados y construidos por esta heterodesignación. Y bueno, así concluye la segunda ola. Esto se puede resumir como el sufragismo, la lucha por el derecho político y el antecedente y bases de la teoría de género. Bueno, siguiendo con la línea, nos encontramos en la tercera ola del feminismo. Nos vamos a situar al final de la Segunda Guerra Mundial y también me gustaría comenzar con un relato de la película Las Horas, que dice lo siguiente. Laura Brown prepara un pastel de cumpleaños para su marido. No le está quedando muy apetecible. A punto de terminar, recibe la visita de su vecina Kitty. Todo el mundo puede hacerlo, le dice Kitty, guapa y bien arreglada, como siempre. ¿Por qué lo ves tan difícil? Laura cambia de conversación y pregunta a Kitty por su esposo. Esta le responde que está bien y añade suspirando. Esos chicos son fenomenales. Y que lo digas, al volver de la guerra creo que se lo merecían. Lo han pasado tan mal, dice Laura. ¿Qué? ¿Qué se merecían? Pregunta Kitty. A nosotras, supongo. Y todo esto, mientras contesta, Laura mira a su alrededor. Sus ojos recorren una cocina amplia, moderna y soleada, equipada con todo tipo de electrodomésticos. Laura Brown es una de las protagonistas de la película Las Horas. En el largometraje, tras aquella conversación en la cocina de su casa, Laura plantea suicidarse, pero no se atreve. Tiene un niño pequeño, Richard, y está embarazada.
Al final de la película, ese niño es un hombre enfermo que resuelve acabar con su vida. Laura viaja a Nueva York, donde vivía Richard, nada más para enterarse de su muerte. Ahí, esta vez en casa de Clarissa Bauman, la editora de los libros de su hijo, las dos mujeres hablan. Es natural que me sienta indigna, que me sienta como algo sin valor. Tú sobrevives y ellos no, dice Laura, como para sí misma, mirando una foto de su hijo. ¿Ha leído los poemas?, pregunta Clarissa, refiriéndose a los libros que Richard había publicado. Sí, y también la novela. La gente dice que la novela es muy dura. Me hizo morir en la novela, ya sé por qué lo hizo. Me dolió, no puedo decir que no me doliera, pero sé por qué lo hizo. Usted dejó a Richard cuando era un niño, le reprocha Clarissa. Dejé a mis dos hijos, les abandoné, es lo peor que pude hacer. Laura decide confiarse con Clarissa. Hay momentos en que estás perdida y crees que lo mejor es suicidarte. Una vez fui a un hotel. Esa misma noche tracé un plan. Planeé dejar a mi familia cuando naciese mi segundo hijo, y eso hice. Me levanté una mañana. Hoy hice el desayuno. Fui a la parada de autobús y subí a él. Había dejado una nota. Conseguí un empleo en una biblioteca en Canadá. Quizás sería maravilloso decir que te arrepientes. Sería fácil, pero ¿tendría sentido? ¿Acaso puedes arrepentirte cuando no hay alternativa? No pude soportarlo y ya está. Nadie va a perdonarme. Era la muerte. Yo elegí la vida. Bueno, esta cita que les acabo de leer de la película no difiere mucho a lo que les estaba pasando a las mujeres de los años 50. Este diálogo que tuvo Laura con su amiga es un reflejo de lo que sufrían las mujeres norteamericanas, donde el fascismo y al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues les habían arrebatado lo que las sufragistas habían logrado conseguirles. En torno al fascismo, existieron las tres Ks alemanas, que se conoce como Kinder, Kirche y Kurchen, refiriéndose a las labores de las mujeres, es decir, a los niños, a la casa y a la cocina. Trayendo a la mujer a la casa, nuevamente, había un problema, pero no uno nuevo, sino un problema que siempre había existido, pero que había cambiado de nombre. La primera mujer en darse cuenta de esto fue la psicóloga Betty Freeman. ¿Y me puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, esta mujer lo detectó y lo investigó, escribiendo la mística de la feminidad. Para empezar, voy a decir como un poquito de la vida de Betty Freeman. Esta mujer comenzó sus estudios universitarios en psicología social, se tituló con un mérito universitario y después se dedicó a trabajar en un periódico. También tuvo una familia. Mientras trabajaba en el periódico, estaba embarazada y en el 5º mes de su embarazo la despidieron, argumentando que era su culpa por haberse embarazado. También sufrió discriminación por razón de sexo. Una vez Betty escuchó decir a una mujer que estaba muy desesperada y que le dijo, es el problema. Soy la esposa de Jim y la mamá de Jane, especialista en poner pañales y monos de nieve, en servir comidas, en hacer de chofer, pero yo quién soy como persona. Es como si el mundo siguiera delante de mí. Es así como en 1963 escribe el libro La mística de la feminidad. Este libro trata de desafiar los roles de género que se habían impuesto a las mujeres y la opresión en la que vivían. También ayudó a la fundación de Now. Esta fundación hizo una declaración que reivindicaba la igualdad de oportunidades y que se pusiera fin a la discriminación de las mujeres y a otros grupos marginados. Frente al empleo, era una abogada con paridad de género también, y además de contribuir a que las mujeres se sintieran como un poco satisfechas de serlo, de ser mujer, también fue una máxima exponente del feminismo liberal. Bueno, el feminismo liberal, a grosso modo, se caracteriza por definir la situación de las mujeres como una desigualdad y no como una opresión, no como una explotación. Es por ello que defiende que hay que reformar este sistema para lograr una igualdad entre los sexos. También, tiempo después de la creación de Now, el feminismo radical vino como a quitarle mujeres
al feminismo liberal, entonces las liberales se convirtieron en radicales. Lo que caracterizaba al feminismo radical es que no bastaba con que hubieran ganado en lo político, sino que también era importante ganar en lo privado. A esto me refiero en lo público, a que ya tenían derechos, pero derechos al voto. Eso era algo público. Ganar en lo privado también consideraba que tenían que ganar de la puerta de su casa hacia adentro. Eh, Esto es el feminismo radical, viene de raíz y había que abolir esa raíz y la opresión desde pues el inicio. Um, en el feminismo radical también buscaba que tuvieran derechos sexuales y reproductivos. Considero que una de las ganancias, por así decirlo, fue que se logró desvincular la maternidad y el matrimonio de la sexualidad, y con ello fue que vino la liberación sexual. Eh, bueno, como un vistazo general y para terminar y dejar hablar a Jime, a partir de 1975 el feminismo ya no fue un feminismo, sino que empezó a hacerse los feminismos. El feminismo radical considero yo que abrió las puertas para que cada mujer trabajara sobre su propia realidad, y es así como surgen los demás feminismos. Y con eso termino. Bueno, no se habla o se duda o está en incertidumbre si ya estamos en una cuarta ola del feminismo. Pero, ¿por qué? Porque si bien en la tercera ola ya estábamos hablando de derechos reproductivos, en estos momentos también podemos tomar en cuenta que hay una lucha todavía grande en la reivindicación de los derechos sexuales. ¿A qué refiere? Las mujeres de quizá esta cuarta ola del feminismo comienzan a hablar de la salud sexual y la salud reproductiva, bajo el lema que en lo personal me gusta mucho: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y bueno, la educación sexual y la salud sexual son temas nuevos, que bueno, no son tan nuevos, de hecho se han tomado desde el siglo pasado, se ha buscado su estudio y se han buscado métodos jurídicos, instrumentos jurídicos para poder conseguir y consolidar dicha educación sexual. Pero eso les vamos a platicar el día de mañana. ¿Qué otro objetivo puede tener esta cuarta ola de feminismo? Vidas libres de violencia. ¿Esto por qué? Porque en el contexto social en el que vivimos, o al menos en México, estamos teniendo en promedio 11 feminicidios al día, que no se nos está garantizando una vida libre de violencia. ¿Y qué lleva una vida con violencia? Bueno, no tener una vida digna. Tal es así que, a mi consideración, esta cuarta ola viene cargada de derechos reproductivos y también derechos de conseguir, de obtener una vida libre de violencia, y tal es así una dignificación a la vida. Del mismo modo, oportunidades laborales, como sabemos, por la clase pasada conocimos los términos que son paredes, techos de cristal y estos pisos pegajosos, que si bien la mujer ya ha tomado gran camino y gran campo en la esfera pública, aún el camino es muy grande porque la paridad aún no existe. Tampoco existe una igualdad relativa que se planea conseguir en esos objetivos fijados en la cuarta ola del feminismo. Pero bueno, hablando de feminismo, podemos saber por la exposición de la tercera ola del feminismo de Fanny que ya se habla de feminismos, ya no se habla de uno solo. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos tipos de feminismos, no solo son 10, son muchos feminismos, pues las luchas de las mujeres son constantes y son diferentes. ¿Por qué pueden ser diferentes? Porque, bueno, uno, pues sí eres mujer, pero hay mujeres que son negras, hay mujeres que son esclavas sexuales, hay mujeres que tienen un contexto diferente. Aquí, ¿cómo podemos ayudar quizá? Quitándonos
esta vela de privilegios que tenemos y siendo empáticos y empáticas para con los movimientos nuevos, para estos feminismos nuevos. El feminismo radical, como les decía Fanny, inicia por los años 60. ¿Y qué estudia? Este revisa la estructura política, social y económica. Como bien mencionó esta Fanny, es radical porque proviene de la palabra raíz. ¿Y a qué refiere? A que el problema está en la raíz de este sistema. Las raíces de la opresión de la mujer se encuentran en este sistema construido por el hombre. Una de las precursoras fue Shulamit Firestone, es quien aparece aquí. Ella hace un estudio del sistema de castas sexuales, en donde la explotación reproductiva constituye la opresión de la mujer. El día de ayer les platicaba que en civilizaciones antiguas se tomaba el papel de la mujer únicamente en un rol reproductivo. Y es donde esta Shulamit Firestone centra su obra y hace este estudio de castas para buscar el origen, buscar la raíz precisamente de esta opresión hacia la mujer. Su análisis trae consigo lo que es la cosificación sexual y la cultura de la violación. Otros tipos de feminismos es el feminismo de la igualdad. ¿Qué es este? Bueno, este feminismo de la igualdad lucha por la existencia de igualdad, vaya, entre hombres y mujeres en un sentido jurídico, pero basándose en una idea central, en que los roles de género asignados para cada género son constructos sociales. ¿A quién le suena? Pues bueno, a Simone de Beauvoir. Ella fue una de las primeras y de las precursoras más importantes del feminismo de la igualdad. También tenemos lo que es el ecofeminismo. Es un tema muy importante porque si no fue hasta los años 70 que se comienza a involucrar las materias ambientales, porque no se le había tomado la importancia. En los años 70 comienza este estudio de que los recursos son, pues, van a acabarse algún día y qué vamos a hacer. Esta distribución de recursos y entonces este estudio del medio ambiente comparte con el feminismo una lucha en común, que son las prácticas capitalistas. Es diferente al feminismo marxista porque, bueno, el ecofeminismo fija y es una teoría basada en el movimiento feminista, pero a su vez ecologista. La lucha en común aparece en que la opresión viene, sí, de hombre-mujer y de humano contra la naturaleza. Y esto es dado por las prácticas capitalistas. Se relaciona así con el feminismo marxista. Y bueno, el feminismo marxista sí está, pero eso únicamente está bueno, orientado a este mal que se le otorga a la mujer por un sistema impulsado por que es capitalista y es patriarcal. Otro tipo de feminismo es el feminismo negro, es lo que les comentaba, cada mujer está en la lucha quizá en la que se siente identificada. Es decir, el feminismo negro empieza con mujeres negras porque se dan cuenta que no tienen solamente la desventaja de ser mujer, porque aún se vive en un contexto mundial machista, clasista y racista. Entonces, las mujeres negras tienen dos todavía en su contra, ser mujeres y ser negras. El feminismo negro inicia en los años 60. ¿Qué busca? La igualdad de derechos para las mujeres negras. No solamente se basa en que la idea está en un sistema patriarcal, sino también en esta concepción racista entre sí hombres y mujeres, pero esto llega a que la mujer, por ser mujer y por ser negra, sufre más violencias que una mujer blanca o mujeres burguesas o con privilegios. También hay feminismos que han quizá estudiado o han indagado en la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronorma? Es una pareja heterosexual donde muy asignada y muy impregnados estos roles de género para con el hombre y con la mujer. ¿Qué se cuestiona el feminismo lésbico? Bueno, que la heteronormatividad, es el origen de los roles de género y encadenado a esto, que es la razón por la subordinación que la mujer tiene hacia el hombre. También tenemos el feminismo liberal. Este es contrario al marxista. ¿Por qué?
Porque bueno, el feminismo marxista aboga y cree que el mal de la mujer está centrada en el sistema capitalista, precisamente. El feminismo liberal tiene una concepción diferente. ¿Por qué? Porque el feminismo liberal cree que con el liberalismo se va a lograr la liberación femenina. Estamos en y cree que no estamos las mujeres en una situación de opresión, sino de desigualdad. Desigualdades económicas que si se cambian políticas económicas y del mismo modo jurídicas, la mujer puede llegar a una situación de igualdad con el hombre. Pero no aboliendo este sistema capitalista que busca el feminismo marxista. El ciberfeminismo es una rama quizá muy reciente a inicios de redes sociales precisamente. Es la inclusión femenina a través de la educación tecnológica. Este mismo tipo de feminismo busca la liberación de la mujer que se aleje de esta idea de que la educación tecnológica va únicamente para hombres. Tenemos otros tipos de feminismos que van desde el anarcofeminismo, que busca la igualdad de género, pero con una ideología anarquista, donde no solamente es un sistema patriarcal ni capitalista, sino es todo un sistema el cual tiene que ser derrocado, no se tiene que modificar, no se tiene que mejorar las leyes o renovarlas, sino que de plano se tiene que tirar. El feminismo de la diferencia. Estudia que las características del género femenino son dadas y pueden fundar una nueva estructura social. Pudiera ser esta base para un matriarcado probablemente, pero busca una nueva estructura social, pero orientada al género femenino. Tenemos otro que es el feminismo abolicionista. ¿Qué hace? Lucha contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino. Este feminismo me parece muy interesante porque precisamente lo vamos a platicar el día de mañana. Para los que checaron su temario, se va a hablar sobre el neoliberalismo reproductivo. ¿Qué hace Bueno, se les vamos a platicar mañana, pero va muy acompañado con este tipo de estudio de que hace el feminismo abolicionista, que cómo la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino ha precedido para esta subordinación entre géneros, lo cual es muy interesante más que ahorita en plataformas como lo que es OnlyFans, se empieza a vender el cuerpo de la mujer basado o quizá en un paradigma de que sí hay consentimiento de esto. Otro tipo de feminismo es el socialista. Se da, bueno, en realidad inicia por 1907-1903 con Clara Zetkin. Clara Zetkin fue una de las primeras mujeres precursoras, ella era rusa y pues bueno, también hay que entender el contexto, es clave para entender cualquier proceso histórico. Entonces, si nos situamos a inicios de 1900 en Rusia, Clara Zetkin estaba con unas ideologías socialistas. Clara Zetkin también es la primera mujer en realizar una conferencia de los derechos para las mujeres. De hecho, es aquí cuando se comienza a hablar de la necesidad de que haya conmemoración del Día de la Mujer. ¿Y qué idea tiene? Bueno, esta se puede parecer un poquito al marxista, pero el punto de inflexión es que la mujer no solamente es, y puede parecerse quizá el feminismo negro, porque aquí ya tienes de dos, en el feminismo negro eres mujer y eres negra, aquí en el feminismo socialista, bueno, eres trabajadora y eres mujer, pero no es que sea mal que seas trabajadora, sino que en un sistema capitalista tenemos a que la mujer es la proletaria del proletariado. Es decir, su patrón vendría siendo el hombre y este hombre todavía sigue siendo subordinado de otro hombre. El último feminismo del que les voy a platicar, porque como les digo son muchos y no los quiero como aturdir de información, es el feminismo postcolonial. Este feminismo estudia los pueblos quizá indígenas, bueno, indígenas, originarios, y estudia la condición de la mujer en estos ámbitos geopolíticos y coloniales. Y también se lleva a cabo a que son mujeres y que están bajo un sistema opresor
y esto viene desde la colonia. Serían estos los feminismos de los que les platicaré nada más, porque como les digo, hay muchos tipos de feminismo, no hablé del transfeminismo, no hablamos de otros tipos de feminismos porque son más extensos y probablemente pues no iba a acabar realmente. Y en lo personal yo creo que las ramas del feminismo surgen por esta conciencia colectiva que se ha creado y ha permeado en las mujeres de hoy en día. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que estamos bajo muchos tipos de violencia, violencia simbólica, violencia laboral, violencia psicológica, violencia sexual. Y dependiendo del contexto en el que vivimos, dependiendo de las cosas que nos han pasado y quizá de los privilegios de los que gocemos, son a los tipos de violencia o vivencias que una tiene para poder identificarse con una rama del feminismo. La presentación sería, ya